Para poder continuar con el material debemos recordar qué estábamos discutiendo y en qué contexto. Por eso haremos en este video una recapitulación que incluirá un repaso breve de Agenda Setting, la experiencia con la charla de la periodista Ana Enid López Rodríguez que nos visitó el 27 de octubre. Para discutirla, ustedes participarán en un foro asignado en Moodle que les mostraré ya mismito. De ese modo se cierra la agenda setting y hacemos una transición para estudiar dos teorías de la persuasión. Esa transición está motivada, está causada por una pregunta que generamos al final de Agenda Setting, del mismo modo que lo hemos hecho con las teorías anteriores. El estudio de una teoría viene motivado o justificado por algún elemento que quedó incompleto o que surgió de la crítica a la teoría anterior. Stay tuned, quédate conectada o conectado para esta discusión. Recordamos que estamos en la unidad 3 del curso, las teorías de los medios de comunicación y la mediación de las relaciones sociales. Recordamos también que esa mediación de las relaciones sociales lo que significa es que los medios de comunicación, desde el punto de vista más tradicional, radio, televisión, periódico, pero también los medios digitales y lo que ocurre en las redes sociales de Internet, influencia cómo nos relacionamos los seres humanos unos con los otros y determina prácticas, conductas, maneras en que nos comportamos en nuestra vida social y cultural. Por eso comenzamos el curso con las teorías de comunicación para entender cómo esos atisbos informados y sistemáticos contribuyen a que descubramos lo que aparenta estar oculto en la cotidianidad, lo que nos ocurre todos los días, resulta que está mediado. Y no es hasta que nosotros como comunicólogos nos ponemos unos espejuelos, usamos los lentes o los mapas o las redes, ¿se acuerdan de esas metáforas? Pues usamos esos instrumentos para convertirnos en teóricos y darnos cuenta de lo que nos ocurre todos los días, pues tiene una mediación
en la que la comunicación es protagonista para cambiar o determinar nuestras relaciones sociales. En esa primera unidad también estudiamos la Escuela Informacional de la Comunicación con ese primer intento de explicar cómo ocurre esa mediación a través de la figura de un emisor, un receptor que se intercambian un mensaje, pero nos dimos cuenta a través o utilizando la ecología mediática y gracias al pensamiento que lucubró McLuhan, que ese mensaje, ese emisor y ese receptor no necesariamente controlan todo el componente de la comunicación, porque el canal y el código, es decir, el medio, determina las características de un determinado mensaje, lo que explica por qué una película basada en un libro es bien distinta del libro. Eventualmente, al estudiar la ecología mediática, nos cuestionamos si realmente esas características del medio influyen 100% en cómo nosotros nos comportamos y terminamos esa unidad con el One Minute Paper de Trevor Noah, en el que se cuestionaba el hip hop y si realmente el medio del hip hop condicionaba la violencia que se expresaba o si era algo más o si era la cultura, los mensajes, los comportamientos que tenemos nosotros en relación con los contenidos a los que nos enfrentamos. Y esos contenidos no hay otra manera de estudiarlos que no sea a través del contexto que es social y cultural por un lado, y del propio mensaje en sí, que está codificado, es parte de un código, lo que nos llevó a estudiar las teorías de la significación y cultura, la semiótica, y con la semiótica descubrimos que podemos proponer un esquema de mitos para los mensajes que recibimos todos los días, y no solo que descubrimos que un mensaje está colocado encima del otro o que hay un mensaje escondido dentro de otro, sino que ese mensaje escondido tiene una ideología que mantiene la cultura dominante según Roland Barthes. Al final de esta discusión nos preguntamos quiénes realmente son los que desean que esa cultura dominante se mantenga, a quienes beneficia y si realmente hay una intención, es a propósito que lo hacen. Esa pregunta la venimos a contestar con las teorías de la mediación de las redes sociales. La agenda setting nos ayuda a entender cuál es la agenda escondida o explícita. Escondida la vamos a estudiar a través de los elementos que analizamos, que aplicamos, como los elementos como el framing, el enmarcaje, a qué persona le dedicamos la portada de un periódico. Eso nos dice algo sobre la agenda escondida, pero también la agenda explícita, como nos manifestó Anenit López cuando nos presentó el proyecto Somos Puerto Rico de GFR Media. Esa agenda es explícita, tiene un propósito de destacar unos elementos que se perciben como positivos, de llevar la noticia optimista, pero a la vez un propósito capitalista de que esa noticia optimista a la vez traiga, conlleve una mejoría económica en las finanzas del medio. Las teorías que estudiaremos a partir de esta unidad, en lo que queda de la unidad, son dos teorías de la persuasión. Y las teorías de la persuasión nos ayudarán a entender quiénes establecen la agenda de esas personas que establecen la agenda. O sea, los agendadores de los agendadores o los agenda setters de los agenda setters. Por eso estudiaremos la persuasión. Y dentro de los medios de comunicación, ¿quiénes son los que persuaden? Pues con la agenda setting concluimos que los medios informativos no nos dicen qué opinar, pero indirectamente nos indican sobre qué opinar, qué asuntos son importantes para opinar. Sin embargo, para llegar a la selección de esos asuntos, en muchas ocasiones están mediados en un segundo nivel por los persuasores, que son los relacionistas profesionales o los publicistas.
En la visita de Anenit López conocimos a Amy Hernández, la gerente de soluciones comerciales y contenido de GFR Media, que nos explicó cómo ella observa cuál es la agenda de los medios, cuál es la agenda del Nuevo Día y de Primera Hora todos los días, qué noticias van a llevar, y a partir de esas noticias va incluyendo anuncios publicitarios que se relacionen, identificando oportunidades. Ese modelo de la persuasión, desde ese punto de vista, desde el publicitario, lo estudiaremos en esta parte de la unidad a partir de la creación del nombre de un medicamento. Cuando en la dinámica de grupo ustedes creen el nombre de un medicamento, y no se preocupen por los grupos, que les voy a decir cuáles son los miembros de cada grupo a través de mensajería de Moodle. Al crear el nombre de ese medicamento, llevamos a cabo un acto de publicidad en el que empleamos características de la persuasión. Por otro lado, analizaremos en esta unidad de persuasión una nota periodística que estaba al final de Agenda Setting sobre Ricardo Rosselló y Beatriz Rosselló, y nos daremos cuenta que hay unos elementos de esa nota que están influenciados por un relacionista profesional. Y el relacionista profesional puede emplear dos teorías que estudiaremos: el modelo de elaboración probable de la persuasión y la disonancia cognitiva. Esta es una contextualización rápida, un repaso, como yo digo, a las millas, a vuelo de pájaro. Así que ahora voy a repasar elementos de la teoría de agenda setting que nos llevan a esa conclusión. Y procederemos al próximo video sobre ya propiamente la discusión de las teorías de la persuasión, comenzando con los materiales de introducción y la explicación sobre las fuentes que utilizaremos. Los dos libros, el libro que yo les integré una lectura, Persuasion, Social Influence and Compliance Gaining, y el libro que usamos en el curso, que es el de A First Look. A continuación, lo que viene es una discusión a vuelo de pájaro, bien rápido, solamente para recordar elementos importantes de la teoría del establecimiento de la agenda, agenda setting, y poder hacer una transición adecuada a las teorías de la persuasión. Bueno, esto es a vuelo de pájaro. Lo que viene ahora es, como decimos en Puerto Rico, a vuelo de pájaro. Cuando estudiamos la teoría del establecimiento de la agenda, como ya mencioné, la motivamos a partir de lo que descubrimos al final de la discusión de semiótica. ¿Quiénes tienen una agenda de mantener ideologías y culturas dominantes? Pues aparentemente los medios de comunicación informativos, los que transmiten información. Estudiamos esta teoría que proviene de los estudios, valga la redundancia, de Donald Shaw y Maxwell McCombs, recordando que la teoría del establecimiento de la agenda, al igual que las teorías de persuasión que estudiaremos, son teorías de enfoque empírico, de modo que se prueban mediante experimentos, encuestas, entrevistas y otras metodologías que permiten recoger datos para fundamentarlas. Estudiamos los conceptos de opinión pública, agenda mediática, y observamos este ejemplo de lo que ocurrió en el verano de 2019 con la renuncia del exgobernador Ricardo Rosselló, como la agenda mediática que posicionó en lugares privilegiados el chat entre miembros del gabinete del exgobernador se tradujo en la opinión pública. Le dijo a la gente sobre qué deben opinar. Una mayoría opinó que el gobernador debe renunciar, y esa opinión la llevaron a la acción pública, a la agenda pública, por lo que se puede establecer que este fue un establecimiento exitoso de la agenda, valga la redundancia, ¿verdad? Se puede plantear que fue un establecimiento exitoso de la agenda. Ese ejemplo es clave para entender cómo opera la teoría. Y procedimos a los postulados principales. El establecimiento de la agenda ocurre en 3 niveles. Los medios nos indican sobre qué asuntos pensar, cuáles aspectos de esos asuntos tienen más importancia y cómo los asuntos distintos entre sí están interconectados.
Los medios de comunicación masiva son fuentes de causalidad a través de la correlación, así que no provocan directamente acciones, pero lo hacen indirectamente. ¿Cómo hacen eso? ¿Cómo llevan a cabo esa acción de decirnos sobre qué pensar, destacar algunos y relacionar otros? El resto de los postulados lo explica. Suelen tener éxito al señalarnos sobre qué asuntos formar opiniones, cómo formar esas opiniones, qué bandos tomar, cuáles son los bandos que son pertinentes, cuáles son los bandos que tienen seguidores, qué exposición le doy a una opinión versus a otra. Eso lo hacen los medios informativos. Esa es una de las formas en que lo hacen. La otra es el enmarcaje o framing. Destacamos atributos, quienes informamos, yo me incluyo, yo fui periodista. Destacamos atributos a través de la selección, el énfasis, la exclusión y la elaboración. Eso se hace todos los días cuando seleccionamos los temas, las fotos, los titulares. Esto que dice aquí, buscar monstruos, se refiere a una anécdota que yo les tenía, que les hacía en la clase presencial, sobre cómo cuando trabajábamos en primera hora buscábamos en las redes sociales a esas personas o esas influencers, como se discute luego en la presentación, que tenían ciertos atributos que eran destacables o que eran de simpatía para el público y que podían llevarnos a una representación adecuada de las distintas diversidades. Así que se les llama monstruos entre comillas, pero en realidad son personas como tú y como yo que opinan en Instagram, en Facebook o en las distintas redes sociales, se hacían famosas o cobraban notoriedad y entonces las traíamos a la palestra pública. Eso ha pasado con distintos, digamos, personajes como la Chopinista y otros personajes eh, en Puerto Rico, Papo Cristian, etcétera, que han comenzado en las redes sociales y luego los medios lo han destacado por sus atributos de apelar al público. Estoy destacando los más importantes porque les dije que esto era vuelo de pájaro para recordar. Los medios informativos no tienen como propósito persuadir, pero su supuesto control de la opinión es relativo a otros poderes. Uno de esos poderes son los relacionistas profesionales, otros son los intereses económicos gubernamentales, como se establece más adelante en la presentación. Los manejadores de información pueden ser persuadidos por otros entes y traspasar la intención de estos al público masivo. Traspasar en el sentido de transmitir. Estos entes se conocen como los establecedores de la agenda de los agenda setters. Persuadir, entendiéndolo como convencer al receptor mediante instrumentos argumentativos y emocionales de que cambie su conducta y manera de pensar para que coincidan con la del emisor. Este es el trabajo principal de un relacionista profesional. Un relacionista acude a donde un periodista para intentar convencerlo de que su cliente, el cliente del relacionista, es digno de estar en el enmarcaje, es digno del framing. Así que si yo soy relacionista del alcalde de Lilliput, para poner un sitio ficticio, un lugar ficticio, yo quiero que el alcalde de Lilliput tenga exposición en los medios, así que yo tengo que convencer a un periodista de que el alcalde de Lilliput tiene atributos suficientes para que sea noticiable. ¿Cómo lo hago? Este es el postulado de la agenda setting que nos lleva a las teorías de la persuasión. Por eso en esta laminilla están en el color oro los relacionistas profesionales y los lazos sólidos que tienen con los periodistas. Se preguntarán a qué se refiere esto de los ejemplos de las bitácoras. Es que usualmente en las sesiones presenciales, y lo puedo hacer aquí, vamos a buscarla, yo les mostraba lo que se conoce como las bitácoras. Las bitácoras en el periódico son las agendas literalmente de cada día en las que los editores asignábamos las tareas a cada periodista, a cada reportero o reportera. Tengo algunas por aquí. Por ejemplo,
Yo trabajaba en la sección To Show de Primera Hora, yo era editor, primero reportero, luego editor. Este es un ejemplo de una bitácora. Déjenme ver si este es el mejor ejemplo. No, este no es el mejor ejemplo. Este, el del 24 de octubre, este ejemplo es mejor. Este es un ejemplo de una bitácora. Y en las bitácoras se puede observar la influencia de los relacionistas en el establecimiento de la agenda. Por ejemplo, esto es del jueves 24 de octubre de 2013. Y esta la envié yo. Esta fue o la envió a Nenit, que es la que nos visitó. Sí, la envió a Nenit. 11 a.m., conferencia de prensa del evento Noche Nacional del Bailador y el Salsero. Bla, 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 se destaca. Contacto, Wilda Santa María. Este contacto es la relacionista. Y esto significa que ella contactó al periódico sobre este evento y ella logró, a través de estrategias de persuasión, que nosotros lo incluyéramos en la agenda para cubrirlo. 11 a.m., conferencia de prensa de Samuel Hernández en el restaurante La Doña, Trocadero de Iberprex, frente a Coliseo de Puerto Rico. Contacto Nélida Acevedo, que por cierto, Nélida Acevedo es la ex esposa de Gilberto Santa Rosa. Pues esto estaba asignado a la reportera Melba y tenía que enviar un adelanto para la web, para la página web. Pues Nélida Acevedo, que es relacionista profesional, además de ser ex esposa de Gilberto Santa Rosa, cantante puertorriqueño, pero eso no es por lo que ella es conocida y tiene dignidad por sus propios méritos como relacionista profesional. Ella nos convenció de que esta conferencia de prensa nosotros debemos cubrirla. Es una conferencia de prensa que es digna de que la cubramos. Y así por el estilo. Por eso es importante estudiar las teorías de la persuasión. Y reitero que por eso es importante estudiar las teorías de la persuasión en el contexto de nuestro trabajo como periodistas, como relacionistas, como productores audiovisuales. Porque el relacionista convence, utiliza las teorías de la persuasión, las aplica para convencer a los periodistas y a los medios de que incluya a sus clientes en su agenda, como estudiaremos con el ejemplo de Ricardo Rosselló y Beatriz Rosselló. Ya el resto de la presentación, pues deben repasarlo y recordar la discusión que tuvimos en clase presencial. Estos tres ejemplos los revisitaremos para introducir las teorías de la persuasión, sobre todo el tercero. Vamos a ir a él a través de Moodle y terminamos la teoría de la agenda setting con estas reflexiones. Los medios informativos no opinan, pero determinan de cierto modo la opinión de acuerdo con la teoría del establecimiento de la agenda. Aún así, el poder de los medios es relativo al de otros entes. Los establecedores de la agenda de los medios, entre ellos las relacionistas profesionales, el público disasociado que no lee periódicos ni ve programas informativos y solo consume influencers de redes sociales, por ejemplo. Y por otro lado, también somos conscientes de que la teoría de agenda setting retoma la perspectiva informacional al devolver la importancia al emisor como el ente mediático. Pero no es un emisor que es una persona, es un emisor que es un medio de comunicación. Por lo tanto, también valida la ecología mediática al plantear la importancia del marcaje de atributos que está sujeto a las características de los medios, porque por radio yo no puedo colocar una foto. Así que en radio, ¿qué es más importante? ¿Qué atributo es más importante? La voz, la oratoria, la capacidad para llegar al público a través de elementos auditivos, por darles un ejemplo. Y también valida la semiótica al explicitar, hacer explícitos los mitos que están presentes en esos atributos. Y saben que vamos a estudiar uno comenzando con las teorías de la persuasión, que es el mito de la mujer embarazada, la mujer encinta, que está reflejado en Beatriz Rosselló. Ese es un mito que se estudia desde la semiótica, pero fíjense que está Beatriz Rosselló insertada en una nota periodística que a su vez está influenciada por teorías de la persuasión, por un relacionista que llevó ese argumento o ese elemento psicológico
se lo llevó al periodista y convenció al periodista de incluirlo en el medio. Así que vean la relación entre cómo el mito, que la estudia la semiótica, está en los medios a través de una agenda que está determinada por alguien que convenció al periodista de integrar o de seleccionar ese elemento para su agenda. Todo cae en su sitio. Las ideologías que se construyen a partir de esos mitos también están presentes al interconectar ciertos temas que naturalmente no están conectados, por ejemplo ese, que tiene que ver que estar embarazada con tomar una decisión que pueda ser catalogada como de corrupción. Pues esas relaciones que no tienen una conexión justificada por razones argumentales, sino emocionales, lo estudiaremos, cómo se construye esa visión, esa noción, lo estudiaremos con las teorías de la persuasión. La agenda Sering nos hace reflexionar sobre otros poderes que median las relaciones sociales en la comunicación de masas. Esos otros poderes se abordan desde las teorías de la persuasión, el modelo de elaboración probable de la persuasión y la disonancia cognitiva, que analizaremos de manera rápida en los próximos videos. Las preguntas ya saben que las van a hacer en el foro de discusión. Terminamos con la discusión a vuelo de pájaro. Me ha tomado 4 minutos más 8 anteriores, así que ya estoy empleando demasiado tiempo. Tienen que mandarme a callar. Bueno, continuamos.